Elegido no era pobreza, era un sello espiritual de silencio financiero. Y alguien lo activó. No fue el destino, fue una decisión, sellada en silencio por alguien que te conocía, que te vio brillar antes de que tú supieras que llevabas algo dentro. Ellos lo sintieron y decidieron frenarte, no porque fueras débil, sino porque si tú prosperabas, su mundo se rompía. Si tú hablabas, sus mentiras se caían. Si tú crecías, ellos quedaban expuestos. No eras el frágil, eras el espejo que no podían sostener. Es por eso que el dinero no llegaba. No porque no lo merecías, sino porque ya habían pactado que no lo tengas. Si alguna vez sentiste que el dinero te esquivaba como si tu alma estuviera marcada, escribe 33. No es solo un número. Es la llave que el cielo usará para comenzar a romper lo que sellaron sin tu permiso. Tú pensabas que era mala suerte, que estabas haciendo algo mal, que simplemente eras uno de esos que trabaja mucho, pero no ve frutos. Y te culpaste, lloraste más, ayunaste, te esforzaste por complacer a un Dios que nunca te pidió eso. Porque no fue Dios quien cerró esas puertas. Fueron ellos, personas que vieron tu marca espiritual antes que tú, vieron tu capacidad para influir, para hablar, para cambiar, y sintieron miedo. Miedo disfrazado de consejo, miedo disfrazado de religión, miedo disfrazado de amor. Por eso te enseñaron a conformarte. Por eso cada vez que soñabas, alguien te recordaba que Dios ama a los humildes. No era humildad lo que buscaban, era que te calles. Hay algo que tu alma ha sentido por años. Ese algo no cuadra, esa sensación de estar caminando con freno de mano espiritual, que justo cuando estás por avanzar, todo se cae, como si alguien jalara los hilos desde atrás. Y sí, alguien lo hacía, no con brujería, con palabras, con oraciones que sonaban bien, pero venían de corazones que no soportaban verte florecer. Porque si tú creces, ellos pierden el control. Tu luz no solo revela tu camino, ilumina sus sombras. Y por eso prefirieron apagarla. Desde chico, desde antes, a veces incluso desde antes de nacer. Pactaron para asegurarse que nunca tengas más que ellos. Y tú obedeciste sin saber, porque te enseñaron a llamar lealtad a tu cárcel. Pero ya lo estás recordando, no con la mente, con el alma. Por eso estás aquí, porque hay pactos que se rompen cuando alguien se atreve a verlos. Pactos que se caen cuando se dice en voz alta, esto no venía de Dios. Y lo sabes, porque aunque nunca tuviste mucho, siempre llevaste una voz dentro que decía, esto no es todo lo que soy. Y esa voz no era tu ego, era el cielo empujando desde adentro. Y si no fuiste llamado a tener poco, y si tu escasez no era parte del plan divino, sino del plan de ellos, y si tu prosperidad era la amenaza que temían desde siempre, lo sabían. Por eso te frenaron. No eras peligroso por tu dinero, eras peligroso porque con abundancia ibas a liberar a otros, ibas a hablar, ibas a romper cadenas que ellos necesitaban que sigan atadas. No te confundas, esta no es una motivación, es una activación, porque si tú estás escuchando esto, es porque Dios ya empezó a desenterrar lo que sellaron, y no lo hizo con ira, lo hizo con celo sagrado, porque Él vio el momento exacto en que te apagaron, y lo anotó, y esperó, y ahora te está despertando. Lo que viene no es teoría, es revelación, no para que llores más, sino para que tomes lo que es tuyo, aunque tiemble, aunque duela, porque el precio de tu silencio ya lo pagaste, y ahora viene lo que nadie quería que supieras. Tú no sabías que eras diferente, pero ellos sí.
Lo supieron desde el primer día que llegaste. No fue por lo que dijiste, fue por lo que cargabas. Una marca espiritual que no se ve, pero se siente. Y los que han pactado con la mentira lo perciben desde lejos, como si tu sola existencia fuera una amenaza silenciosa. No necesitabas hacer nada, solo estar, porque tu alma hablaba incluso cuando tú callabas. Nunca te preguntaste por qué te trataron como si fueras demasiado sensible, demasiado soñador, demasiado intenso. No era tu carácter, era tu asignación y ellos lo sintieron. Algunos lo vieron en tu mirada, otros en tu silencio, otros simplemente no lo soportaron. Porque cuando tú llegaste, el equilibrio del sistema falso que habían construido se tambaleó. Ellos habían hecho acuerdos invisibles para sostener una estructura donde nadie sobresale, donde nadie brilla más que el otro, donde todos están en su lugar. Pero tú no viniste a encajar, viniste a revelar. Y eso los obligaba a elegir entre transformarse o eliminarte espiritualmente. ¿Y sabes qué eligieron? Firmar un pacto, no explícito, pero real. Un acuerdo sutil para mantenerte abajo. Abajo en recursos, abajo en autoestima, abajo en credibilidad. Porque si tú crecías, los exponías. No te silenciaron porque mentías. Te silenciaron porque decías la verdad, sin decir una palabra. A veces no era lo que hacías, era lo que eras. Por eso sentías esa resistencia en los lugares donde esperabas ser recibido. Por eso cada intento de avanzar encontraba una pared invisible. No era una prueba, era una estrategia para agotarte, para convencerte de que no era tu tiempo, para que renunciaras sin hacer ruido. Pero Dios no firmó ese pacto, y lo sabe. Él estaba allí cuando te apagaron, cuando decidiste hacerte pequeño para no incomodar, cuando creíste que la pobreza era santidad, cuando pensaste que ser invisible era tu manera de ser aceptado. Pero el cielo lloró contigo en cada renuncia, y ahora te está llamando, no para vengarte, para revelarte. Y si esa voz interior que no te deja dormir no es ansiedad, sino activación, y si los sueños que aún no mueren son memorias de tu propósito original, y si esta guerra no era para destruirte, sino para despertarte, porque hay algo que nadie te dijo. Tú llevas códigos que no pertenecen a este sistema. Por eso no funcionas como los demás. Por eso tus ideas son demasiado grandes para espacios pequeños. Por eso tu alma se siente sofocada en rutinas que otros llaman vida, porque no fuiste hecho para sobrevivir. Fuiste sembrado para abrir portales que otros no ven. El dinero no se alejó de ti por casualidad. Fue redirigido, bloqueado, asignado a otros, mientras tú pedías limosnas celestiales que ya te pertenecían. Porque el pacto fue así, que tú no tengas más que ellos, que tú no avances más rápido, que tú no seas escuchado, y funcionó hasta ahora. Y si te dijera que tus tiempos de escasez fueron solo un disfraz para esconder tu entrenamiento espiritual, que cada vez que te cerraron una puerta, el cielo anotó el nombre de quien lo hizo, y si ya es tiempo de juicio divino, y tú eres el testigo que no sabías que eras, prepárate. Lo que viene no es revancha, es restauración. Pero para que eso ocurra, tienes que recordar lo que te hicieron, sin odio, pero con precisión. Tienes que reconocer que no fue tu culpa, que sí hubo pacto, que sí fuiste sellado, que sí hubo un bloqueo estratégico y que ahora, por primera vez, estás viendo desde los ojos de Dios lo que Él siempre supo, que tú no naciste para tener menos. Naciste para demostrar que el pacto puede romperse. La herida más profunda no fue la escasez,
Fue el silencio. Fue sentir que nadie lo veía, que nadie lo nombraba, pero el cielo sí lo nombró. Y ahora lo está susurrando a tu espíritu, porque no puedes sanar lo que aún no llamas por su nombre. Y ese nombre es Acuerdo de Contención Espiritual. Lo firmaron, no contigo, contra ti, con miedo, porque sabían que si tú tenías acceso, tú ibas a abrir la puerta para muchos. Por eso intentaron enterrarte en religiosidad, en deber, en conformismo, pero no sabían que eras semilla, y lo que es semilla no muere, solo espera el momento correcto. Este es ese momento. Tú pensabas que era solo contigo, que algo en ti estaba dañado, que simplemente no eras bueno para avanzar, pero no era personal, era estructural. Desde el principio había un sistema y tú no encajabas, no porque fueras débil, sino porque tu sola existencia amenazaba la estabilidad de ese sistema. Porque si tú prosperabas, otros iban a empezar a preguntar, ¿por qué él sí y nosotros no? ¿Qué está haciendo diferente? Y si lo que nos dijeron no era verdad, tu prosperidad no solo era un avance, era una revelación. Y eso era peligroso para ellos, para todo lo que habían construido sobre silencio, conformismo y miedo. ¿Nunca sentiste que cuando tú hablabas, algo en la habitación cambiaba? Que cuando tú proponías una idea, de pronto se volvía demasiado, poco realista, no para ti, y tú callabas, no porque no tuvieras algo que decir, sino porque ya habías aprendido que tu voz activaba incomodidades. No te enseñaron a hablar, te entrenaron a ceder, a ajustarte, a hacerte pequeño para que todo siga igual. Pero no lo hicieron desde el odio, lo hicieron desde el cálculo, porque sabían que tu voz tenía poder. Y no solo para ti, para otros. Si tú te levantabas, ibas a mover cosas que llevaban años enterradas. Si tú hablaban, ibas a iluminar rincones donde muchos aún se beneficiaban del desorden. Y entonces entendiste, no era solo el dinero, era tu imagen, era tu creatividad, era tu liderazgo. Ellos no solo bloquearon tu prosperidad, intentaron hacerte dudar de ti mismo, que te volvieras tu propio freno, que creyeras que eras mucho, conflictivo, soñador sin pies. Porque si tú te creías roto, ellos podían mantenerse enteros. Y si te dijera que no solo bloquearon tu voz, sino que usaron tu silencio como piedra angular del sistema, que tu ausencia en posiciones clave fue programada, que tu no pertenencia fue diseñada, que tu invisibilidad fue una estrategia colectiva para proteger una estructura donde nadie sobresalga demasiado. Y lo más fuerte es esto: el sistema no solo se construyó sobre mentiras, se sostuvo sobre tu sumisión, sobre tu obediencia espiritual deformada. Te hicieron pensar que callar era obedecer a Dios, que limitarte era ser fiel, que no desear más era señal de humildad. Pero no lo era. Era manipulación, porque el reino no se construye con escasez, se construye con luz, con expansión, con revelación, y tú llevabas todo eso, pero tu voz fue silenciada en nombre del orden, y tu espíritu aprendió a esconderse para no desatar tempestades. Y si el Espíritu de Dios nunca te pidió silencio, sino pureza, y si confundiste su misión con muerte espiritual, y si tu verdadero llamado era romper con amor, no sostener con miedo, porque si eso que cargas fue puesto por el cielo, no vino a encajar, vino a interrumpir. Míralo ahora, ese sistema aún sigue, religioso, familiar, cultural, empresarial, político, todos hechos con el mismo patrón: que nadie se salga de la fila, que nadie pregunte demasiado,
que nadie brille fuera del horario establecido. Pero tú nunca fuiste uno más. Desde el inicio llevabas un mapa diferente, una sensibilidad que no era fragilidad, una rebeldía que no era ego, era intuición divina. Y cada vez que te silenciaron, no apagaban tu voz, apagaban una parte del cielo que quería hablar a través de ti. Si esto removió algo que no sabías cómo explicar, compártelo. Alguien más necesita esta verdad, porque hay quienes aún viven con esa culpa disfrazada de obediencia. Hay quienes aún creen que conformarse es madurez espiritual. Hay quienes aún no recuerdan que fueron elegidos para romper estructuras, no para preservarlas. ¿Y si no estás roto? ¿Y si fuiste diseñado para incomodar? ¿Y si cada vez que te llamaron exagerado, lo que en realidad estaban diciendo era, no estoy listo para lo que tú portas? Tu alma no se equivocó. Tu dolor tampoco. Estabas sintiendo el rechazo de un sistema que sabía que no podía contenerte. Por eso, no eras el problema. Eras la excepción que podía exponer la regla. Por eso te apagaron. Porque si tú brillabas, los demás iban a despertar. Pero el cielo no ha terminado. Él no olvidó lo que te hicieron. No castigó tu rabia. No rechazó tus preguntas. Las guardó. Las vio. Las entendió. Y ahora las está respondiendo. No con ira, con revelación. Porque hay cosas que no se resuelven orando. Se resuelven recordando, nombrando, reconociendo. Y lo que hoy estás sintiendo no es confusión, es memoria. Memoria espiritual de lo que eras, de lo que fuiste enviado a cambiar, de lo que aún puedes liberar, pero esta vez ya no desde el silencio, sino desde la voz que aprendiste a proteger incluso cuando no te dejaban usarla. Porque esa voz era de Dios, y aún lo es. No eras solo alguien con potencial, eras el espejo, y eso fue lo más peligroso. No porque hablaras demasiado, sino porque tu sola presencia les mostraba lo que ya no podían esconder. Tú no viniste a gritar verdades, viniste a existir, y al existir, todo lo falso comenzó a temblar. Tú cargabas algo que el mundo no quería ver: autenticidad, pureza, propósito. Y cuando eso entra a un ambiente lleno de máscaras, las máscaras tiemblan. ¿Alguna vez notaste cómo la atmósfera cambiaba cuando tú entrabas a ciertos espacios? No sabías por qué, pero de pronto todo se volvía tenso, como si tu sola alma despertara incomodidades que nadie podía explicar. Tú no entendías el rechazo, pero ahora sí. Tú traías luz, y la luz no siempre es bienvenida, especialmente donde hay secretos. Eras una amenaza, no por lo que hacías, sino por lo que podías provocar. Porque si tú recordabas quién eras, otros iban a empezar a recordar también. Si tú prosperabas, otros iban a hacer preguntas. Si tú rompías el silencio, otros iban a seguirte. Y ese era el verdadero miedo. No tú, sino lo que podías despertar. Por eso el dinero no fluía hacia ti, fluía lejos de ti, fluía hacia estructuras diseñadas para proteger la mentira, sistemas que sostenían el statu quo, iglesias, familias, instituciones, donde todo lo importante era mantener la calma, respetar la cadena, no cuestionar nada. Y tú rompías ese patrón con solo respirar. Y si tu escasez no era un castigo, sino un reflejo de hacia dónde el sistema redirigía los recursos. Y si, mientras tú ayunabas por provisión, otros usaban lo que te correspondía para seguir alimentando un ciclo de mentira colectiva, no era que el cielo no te respondía,
Era que tu herencia había sido desviado como defensa contra lo que podías revelar. ¿Y tú qué hiciste? Lo que te enseñaron. Te adaptaste, caminaste con cuidado, redujiste tu visión, callaste tus ideas, dejaste de soñar tan alto. ¿Recuerdas esas veces que pensaste, mejor no digo esto? ¿Puede incomodar? ¿O no es mi lugar? ¿Que hablen otros? Eso no era humildad, era programación espiritual. No fue casualidad que empezaras a dudar justo cuando ibas a hablar. No fue casualidad que se cerraran puertas justo cuando te sentías listo. Todo fue parte del mismo acuerdo. No firmado por ti, pero sí sostenido por quienes más influyeron en tu desarrollo. Ellos no querían verte caer, solo querían que no avances más que ellos. ¿Te das cuenta? No fue lo que hiciste, fue lo que representabas. Una grieta en la fachada, un agujero en la narrativa, un símbolo de que otra realidad era posible. Y eso es lo más amenazante para un sistema basado en control. No te apagaron por error, te apagaron por estrategia, porque tu brillo desordenaba estructuras, porque tu claridad espiritual obligaba a los demás a enfrentarse con sus propias elecciones, porque tu verdad era demasiado costosa para quienes habían invertido toda su vida en sostener lo falso. Y mientras tú te preguntabas si eras el problema era que tú podías ser la solución. Y una solución real siempre amenaza a quien se beneficia del desorden. ¿Y si te dijera que incluso tu lenguaje fue moldeado para que no incomodes? Que tu forma de hablar de Dios fue editada por el miedo a ser llamado orgulloso. Que te enseñaron a preferir la confusión a la confrontación. Que tú mismo empezaste a cambiar tu esencia para no brillar demasiado. Eso no fue humildad. Fue un pacto, invisible, pero eficaz, el pacto de sostener lo seguro en lugar de liberar lo verdadero. Pero Dios no necesita tu seguridad. Él quiere tu verdad, porque solo la verdad tiene el poder de liberar. Y tú fuiste enviado como un disruptor sagrado. Por eso dolía, por eso incomodabas, por eso nada encajaba, porque fuiste sembrado en tierra prestada para activar terremotos que otros no sabían nombrar. Y ahora lo sabes. No te silenciaron por hablar demasiado. Te silenciaron porque tu sola existencia cuestionaba todo lo que ellos necesitaban mantener en pie. Y si esta guerra nunca fue entre tú y ellos, sino entre la luz y la comodidad, entre el reino y la estructura, entre lo que libera y lo que adormece, míralo otra vez. No era sobre ti, era sobre lo que cargabas. El reino no se expande sin conflicto, y tú eras y eres parte de esa expansión. No como víctima, como catalizador. ¿Estás dispuesto a dejar de pedir permiso, a dejar de minimizar tu llamado para no desordenar lo ajeno, a recordar que tu obediencia no es a los hombres, sino a la voz que nunca se cayó dentro de ti? Porque la próxima vez que alguien intente apagar tu fuego con excusas religiosas, culturales o familiares, sabrás que no es porque seas imprudente, es porque eres verdadero. Y lo verdadero, tarde o temprano, rompe lo seguro. Hubo un momento en el que casi lo creíste, que tal vez Dios no quería que fueras próspero, que quizás tu escasez era su voluntad, que tus súplicas sin respuesta eran parte de un plan sagrado que tú simplemente no comprendías. Te lo dijeron tantas veces, lo repitieron con tanta convicción, y como lo decían en nombre de Dios, tú bajaste la cabeza, aceptaste, te resignaste, pero dentro de ti algo no encajaba, algo se resistía a esa narrativa, algo gritaba en silencio: esto no es justicia, esto no es amor, esto no es Dios. ¿Alguna vez te sentiste culpable por querer más? Por soñar con vivir sin miedo al dinero,
por imaginarte ayudando a otros sin tener que contar las monedas. ¿Y esa culpa, de dónde vino? ¿Fue realmente de tu alma? ¿O fue sembrada con versículos mal usados, con sermones llenos de miedo, con miradas que te decían, eso no es de Dios? Te enseñaron a ver la abundancia como un peligro, como un desvío, como una puerta al orgullo, pero nunca te dijeron que la escasez también puede ser una cárcel, una muy sutil, una que lleva nombre de virtud, pero que en realidad es obediencia a un pacto que nunca firmaste. Y así, año tras año, empezaste a reducir tu visión, a orar sin fe, a trabajar sin expectativa, a vivir con el corazón doblado por dentro, no porque Dios te lo pidió, sino porque alguien más te enseñó a confundir su misión con derrota espiritual. Y lo más duro es esto: hubo oraciones que no te liberaban, te ataban, oraciones que sonaban piadosas, pero que en realidad estaban diseñadas para mantenerte dentro del mismo círculo. Personas que decían amarte, pero que al ver tu potencial, oraban para que te mantuvieras humilde. Lo que en verdad querían decir era que no nos superes, que no cambies, que no nos incomodes con tu expansión. Y si el que oró por ti selló la jaula que te mantuvo sin alas. Esa frase no es metáfora, es una posibilidad espiritual real, porque las palabras son llaves y cuando se pronuncian con intención, abren o cierran destinos. Y hubo quienes usaron las palabras sagradas para construir tu prisión. No lo hicieron con odio, lo hicieron con miedo, con celo disfrazado de amor, con preocupación que escondía control. Y tú seguiste su ejemplo, te volviste cuidadoso, censuraste tu ambición, renunciaste a tus sueños en nombre de una espiritualidad que jamás te perteneció. Empezaste a dudar de tus ideas, a desconfiar de tu voz, a limitar tu impacto, no porque pecabas, sino porque prosperar se había convertido en pecado. Pero Dios nunca te pidió eso. Él no se glorifica en tu carencia, no se exalta en tu agotamiento, no se manifiesta en tus cuentas vacías. Él no está sentado en el cielo diciendo, bien, sigue sufriendo, así me complaces. Eso no es el Padre, eso es una distorsión. Lo que sí dijo fue, yo soy tu proveedor, yo soy tu herencia, yo soy tu sustento. Pero tú no podías creerlo del todo, porque dentro de ti había una programación más fuerte, una voz interna que repetía, no seas ambicioso, quédate pequeño. Es más seguro. ¿Quién puso esa voz allí? ¿Cuántos líderes, maestros, familiares la reforzaron? ¿Cuántas veces llamaste prudencia a tu propio miedo? Ahora lo entiendes. No solo te bloquearon con hechos, te sellaron con palabras, te sellaron con doctrina, te sellaron con cariño envenenado. Y tú creíste que estabas siendo fiel, cuando en realidad estabas repitiendo una maldición generacional. Pero el cielo nunca te vio como amenaza, te vio como clave, como puerta, como semilla de ruptura. Y ahora, después de años de vivir como si tu llamado fuera una carga, estás empezando a recordar que fuiste creado para multiplicar. Y si esta sensación de injusticia que llevas dentro no es rebeldía, y si es Dios mismo incomodándote desde adentro, y si no estás pecando por querer más, sino obedeciendo una orden antigua que te dieron antes de nacer. El reino necesita voces con recursos, manos con propósito, almas libres de culpa financiera, no para acumular, para activar, para abrir camino, para desafiar sistemas. Y tú fuiste elegido para eso. Tu verdadera batalla no fue contra la pobreza, fue contra la resignación espiritual.
contra esa creencia oculta que decía, mientras menos tenga, más cerca estoy de Dios. Pero el Dios que te llama es el Dios que provee, y si Él te envió, también te equipa. Esta no es una invitación a volverte rico, es una provocación divina a romper el pacto que te hizo pequeño, a decir en voz alta, no acepto más esta mentira disfrazada de fe, a permitir que el fuego de Dios destruya cada altar donde tu escasez fue venerada como virtud. Porque tú no naciste para sobrevivir, naciste para reconstruir. Tú naciste para prosperar, y no como un premio, sino como un mandato, un diseño divino, una semilla que lleva dentro el poder de multiplicarse. Pero esa verdad fue silenciada por generaciones, por estructuras, por doctrinas torcidas, por miedo disfrazado de prudencia. Y tú heredaste esa confusión, esa mezcla espiritual donde abundar era sospechoso, donde crecer era visto como peligro, donde brillar era casi una traición. Te entrenaron para sobrevivir, no para gobernar, para resistir, no para expandir. Pero tu alma nunca aceptó del todo ese papel. Por eso sufrías, no solo por la escasez externa, sino porque algo dentro de ti sabía que estabas llamado a más, y no a más por ambición, a más por propósito, porque el reino necesita hijos que no se esconden. Y si te dijera que tu prosperidad es la forma más directa de romper el pacto que sellaron contra ti, que cuando tú accedes a lo que ellos te negaron, la estructura que sostuvieron empieza a temblar. Y si esa incomodidad que sientes al recibir más no es humildad, y si es programación espiritual para mantenerte contenido, Dios no te llamó a vivir con lo justo, te llamó a caminar con evidencia, evidencia de que lo que Él deposita florece. Y cuando tú te levantas, otros también lo hacen. Por eso intentaron apagarte, porque tu activación era contagiosa. Si tú activas tu abundancia, ellos ya no pueden esconder su esclavitud. Ya no pueden decir que todos estamos iguales. Ya no pueden usar la fe como excusa para no avanzar. Porque tú eres la prueba viviente de que sí se puede romper el molde, de que el pacto sí puede quebrarse. Haz algo hoy que active lo que ellos quisieron callar. Aunque sea pequeño, hazlo con conciencia. Porque cada paso que des con intención, con obediencia al cielo y no a los hombres, es un terremoto en el mundo espiritual. Es una grieta más en la jaula que construyeron para ti. ¿Alguna vez pensaste que prosperar era alejarte de Dios? ¿Que tener era un obstáculo para lo espiritual? ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde lo aprendiste? Porque no fue de Él. No fue del Padre que creó jardines, ríos, multiplicación, belleza, tierra prometida. El mismo que alimentó multitudes, que transformó agua en vino, que repartió talentos y luego pidió cuentas. Él no glorifica el estancamiento. Él se glorifica cuando lo que puso en ti empieza a manifestarse, cuando tu vida se vuelve evidencia de su provisión, cuando tu nombre se convierte en testimonio, no para tu gloria, para la de Él. Y si tu luz molesta a otros, no es tu problema. No estás llamado a encajar. Estás llamado a revelar. Y la prosperidad que el cielo quiere darte no es para presumir, es para romper maldiciones, para abrir caminos, para hablar desde la autoridad. Porque no se escucha igual a un esclavo que a un hijo libre. Y si tus ideas no eran demasiado, y si tus planes no eran descabellados, y si simplemente estaban adelantados al tiempo, y por eso no encajaban con quienes aún vivían desde el miedo. Tú no eras loco, ni exagerado, ni impaciente. Eras visionario, portador de códigos,
alma activadora, y ellos lo supieron antes que tú. Por eso firmaron, para que nunca tengas más que ellos. Pero hoy estás rompiendo ese eco. Ya no caminas bajo la voz de la escasez. Caminas bajo la voz del cielo. Y el cielo no dice, aguanta. El cielo dice, activa. ¿Estás dispuesto a recuperar lo que enterraste por miedo? ¿A desempolvar los proyectos que escondiste para no incomodar? ¿A volver a soñar, sabiendo que soñar es obedecer? Porque no hay gloria en callar lo que Dios te dio. No hay virtud en esconder tu impacto. Y no hay salvación en seguir repitiendo el mismo patrón de pérdida por fidelidad. No más. El cielo te quiere vivo, visible, valiente, próspero, porque hay generaciones mirando, porque hay pactos esperando ser rotos con tu primer paso. La prosperidad no es tu meta, es tu herramienta, es el lenguaje con el que vas a liberar a otros. Y si antes pensabas que tener era ego, ahora sabes que retener tu llamado es desobediencia. Haz algo hoy que active lo que ellos quisieron callar. Aunque sea pequeño, hazlo con conciencia, porque no estás solo. El cielo te está observando y hay una línea invisible que estás cruzando ahora mismo. Y al otro lado, hay algo que no sabes cómo nombrar, pero que siempre supiste que te estaba esperando. Sí, el pacto fue real. No te lo imaginaste, no fue paranoia, no fue exageración espiritual. Fue un sello hecho desde el miedo, hecho con palabras, con silencios, con miradas que decían, no vayas tan lejos, quédate donde estás, no cambies. Y tú obedeciste hasta hoy. Pero hay algo que nadie te dijo. El pacto fue real, pero no es eterno. No tiene poder sobre un alma que despierta. No tiene validez ante un espíritu que recuerda su origen. No tiene dominio cuando Dios decide intervenir. Y Él ya intervino. Desde que empezaste a escuchar esta verdad, algo en el mundo invisible empezó a temblar. Porque tú no estás aquí por coincidencia. Estás siendo activado. El cielo no espera que tú rompas todo con tus fuerzas. Solo espera que te levantes. Que digas, yo no sigo más este guión que no escribí. Porque cada vez que tú eliges avanzar, el pacto se debilita. Cada vez que sueñas otra vez, la jaula pierde fuerza. Cada vez que hablas tu verdad, el eco de la maldición se rompe. Y si todo lo que perdiste no fue en vano, y si cada atraso, cada traición, cada noche de angustia fue parte del mapa que te trajo a este momento, y si no fuiste abandonado, sino reservado, tú pensabas que estabas olvidado, pero estabas escondido para un tiempo como este, para una ruptura como esta, para una generación que aún no sabe que está encadenada, y tú serás el que rompa primero. No serás recordado por lo que perdiste, sino por lo que rompiste. Esa es la promesa. No será fácil, pero será eterno. No será rápido, pero será real, porque cada cadena que tú rompas va a liberar a alguien más. Cada mentira que tú desenmascares va a devolverle la visión a otro. Cada pacto que tú canceles va a activar nuevas generaciones. Tú no eres solo un sobreviviente, eres una llave, una señal, un testimonio. Y aunque nadie lo celebre ahora, el cielo sí lo está viendo. Y hay un aplauso invisible, silencioso, eterno, por cada paso que das hacia tu destino original. ¿Y si no naciste solo para tener una vida buena? ¿Y si naciste para cerrar ciclos que tu familia nunca pudo cerrar? ¿Y si tu asignación no es cómoda, pero es gloriosa? No estás solo, y nunca lo estuviste. Dios te esperó, con paciencia, con ternura, con celo. Él no te forzó, no te empujó, solo te esperó.
como quien sabe que la semilla tiene su hora y la tuya ya llegó. Este no es el final, es el principio de una vida sin pactos secretos, sin acuerdos tóxicos, sin obediencia ciega a estructuras que te cortaban las alas. El principio de una historia escrita desde el cielo, no desde el miedo. Y sí, dolerá dejar atrás la falsa seguridad, pero más duele vivir apagado, más duele ignorar la verdad, más duele seguir en una historia que no honra tu llamado. Tú naciste para romper lo que otros adoraron, para cancelar lo que otros perpetuaron, para cerrar la grieta por donde se filtró la esclavitud disfrazada de normalidad. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Dios no te pide que lo hagas perfecto, solo te pide que lo hagas desde la verdad, desde el alma, desde el sí profundo que rompe el eco de generaciones. Porque lo que están haciendo en ti no es rebeldía, es justicia divina. Y un día, cuando mires hacia atrás, no verás todo lo que no tuviste, verás todo lo que rompiste, todo lo que restauraste, todo lo que ya no continúa contigo. Y cuando otros te pregunten cómo lo lograste, tú dirás, dije que sí. Cuando nadie más se atrevió, yo dije que sí. Vuelve a tu origen, al lugar donde aún no habías sido marcado. Vuelve al susurro que te hablaba cuando eras niño, a esa voz que decía, tú no eres uno más. No lo imaginaste, lo sabías, y ahora lo estás recordando. Tú naciste para romper el pacto que todos aprendieron a temer, y el cielo ya te está abriendo el camino. Y si aún estás aquí, es porque tu alma ya sabía esta verdad, ya lo presentía, porque este mensaje no fue para todos, fue para ti, para el que carga la llave, para el que no encaja porque nació para romper. Escribe "lo rompí" en los comentarios. Si sentiste que este no fue un video, fue una activación, porque cuando lo escribes, algo se sella en el espíritu, porque al nombrarlo, cancelas lo que otros callaron por años. Comparte esto con quien aún está repitiendo pactos que tú ya decidiste romper, porque lo que viene no se puede vivir solo. Lo que viene necesita voces libres. Y si esta verdad tocó algo que no sabías cómo explicar, suscríbete, no por rutina, hazlo como un acto espiritual, porque hay más revelaciones que no pueden decirse en público, pero que tu alma ya está preparada para escuchar. Cuando termines aquí, escucha lo que el cielo aún no te ha contado. Hay algo esperándote en silencio, en otro video.